Muy buenas, hoy vamos a meternos de lleno con la farmacología de la insuficiencia renal, un tema que la verdad es el pan de cada día en la clínica y saber manejarlo bien es sencillamente vital. Así que vamos al lío. Mirad, la mejor forma de entender todo esto es imaginárselo como una batalla en dos frentes distintos. Por un lado, tenemos que saber qué hacer cuando ya tenemos al paciente en plena crisis renal. Y por otro, que es igual o más importante, tenemos que saber cómo no ser nosotros los que causemos el problema. Así que estas son las dos grandes preguntas que nos van a guiar. Primero, ¿cómo manejamos la crisis urémica? Y segundo, ¿cómo prevenimos el daño que podemos causar con otros tratamientos? Venga, pues empecemos por el primer frente, el de la acción. Vale, estamos en el primer frente, manejar la crisis. Imaginemos la situación. Nos llega un paciente con una insuficiencia renal aguda. Nuestro objetivo es claro, estabilizarlo y darle soporte. El gran enemigo aquí se llama uremia. Y ojo, que no es solo un número alto en una analítica, ¿eh? Es un síndrome clínico con todas las letras. Vómitos, úlceras en la boca, un estado de apatía total. Todo esto pasa porque el cuerpo está literalmente intoxicado con sus propios desechos. Y aquí viene lo más importante, el pilar sobre el que se sostiene todo lo demás. El fármaco más potente que tenemos no es una pastilla rara, es algo tan básico como la fluidoterapia. Es lo único que ataca el problema de raíz, por un lado mejorando el riego sanguíneo al riñón para que intente funcionar y por otro diluyendo todas esas toxinas que están circulando. Ahora, no todos los sueros valen para todo. Hay que elegir bien. Lo normal es que una insuficiencia renal cause acidosis, así que una solución como el Ringer lactato nos viene de perlas porque ayuda a corregirla. Pero cuidado, si el paciente tiene el calcio alto o está en alcalosis, entonces nos vamos a lo seguro con el suero fisiológico de toda la vida. Vale, hemos hecho los deberes. Hemos hidratado bien al paciente, pero el riñón sigue sin arrancar. No sale ni una gota de orina. Este es un punto de inflexión. ¿Qué hacemos ahora? Es el momento de sacar la artillería pesada, los diuréticos. Con furosemida o manitol lo que intentamos es básicamente forzar al riñón a que produzca orina. Y esto es muy importante. Aunque no siempre mejora el pronóstico final, conseguir que un riñón que no orinaba empiece a hacerlo nos facilita muchísimo la vida para manejar los fluidos y los electrolitos. Bien controlado el tema de la hidratación, pasamos a otro campo de batalla que se lía muchísimo en estos pacientes, el sistema digestivo. Sufre una barbaridad con la uremia. ¿Y por qué? Pues porque las toxinas urémicas hacen que se dispare la gastrina, una hormona que le dice al estómago que produzca más y más ácido. El resultado es una gastritis brutal, con úlceras muy feas. A veces se habla de un estómago de cartón para que nos hagamos una idea del desastre. Para luchar contra esto tenemos todo un arsenal. Por un lado, fármacos como la famotidina o el omeprazol, que básicamente le quitan la munición al estómago para producir ácido. Y por otro lado, el sucralfato, que es genial porque actúa como una especie de tirita líquida que recubre las úlceras y las ayuda a cicatrizar. Y aquí tenemos uno de los mayores peligros, un círculo vicioso que hay que romper sí o sí. Fijaos en la secuencia. La uremia provoca vómitos. Los vómitos, lógicamente, causan deshidratación. Y la deshidratación machaca todavía más al riñón que ya estaba mal. Es una espiral destructiva. Por eso cortar este ciclo es una prioridad absoluta. Necesitamos antieméticos potentes, de acción central, como la metoclopramida. Si cortamos el vómito de raíz, no solo el paciente se encuentra mejor, sino que frenamos en seco esa espiral de deshidratación y protegemos al riñón. Pero el riñón no solo filtra, también controla la tensión, y cuando enferma se vuelve un poco loco y activa a tope el sistema renina-angiotensina, lo que dispara la presión arterial. Y claro, esta hipertensión vuelve a dañar al propio riñón. Es la pescadilla que se muerde la cola. Para controlar esto, los inhibidores de la ECA, como el benacepril, son una maravilla, porque su mecanismo de acción es súper elegante. No solo bajan la tensión de todo el cuerpo, sino que actúan justo dentro del riñón, en el glomérulo, reduciendo la presión ahí dentro. Esto hace que se pierdan menos proteínas por la orina, lo cual es clave para frenar el avance de la enfermedad. Muy bien, ya hemos visto cómo apagar el fuego. Ahora vamos al segundo frente, que es igual o más importante. Cómo evitar ser nosotros quienes iniciemos el incendio. Aquí es donde la palabra clave es precaución. Y esto es fundamental porque muchos fármacos que usamos todos los días sin pestañear pueden ser absolutamente devastadores para el riñón, sobre todo si el paciente no está perfectamente hidratado. El ejemplo más claro y el más peligroso son los antiinflamatorios no esteroideos, los AINES. Fijaos en la imagen. En un riñón sano hay unas sustancias, las prostaglandinas, que mantienen las arterias del riñón bien abiertas, dilatadas. ¿Qué hacen los AINES? Bloquean esas prostaglandinas. El resultado es un cierre brutal de esas arterias, una vasoconstricción que deja el riñón sin sangre. Por eso,
Esta regla tiene que estar grabada a fuego en la mente de todo el mundo. Nunca, bajo ningún concepto, se le da un AINE a un paciente con enfermedad renal. Ni siquiera uno sano que esté deshidratado o con la tensión baja. El riesgo de provocarle una insuficiencia renal aguda es altísimo. Pero los AINES no son los únicos villanos. Hay otros fármacos de alto riesgo. Los antibióticos aminoglucósidos, como la gentamicina, se acumulan en las células del riñón y, básicamente, las matan. Y luego está la anfotericina B, un antifúngico potentísimo que provoca un cierre de los vasos renales tan bestia que el daño está casi garantizado. A veces, claro, no queda otra. Hay que usar un fármaco de estos para salvar la vida del paciente. En esos casos, el protocolo de seguridad tiene que ser súper estricto. Hidratación a tope antes, durante y después del tratamiento. Y análisis de orina diarios para buscar la más mínima señal de que el riñón está sufriendo. Bueno, pues ya hemos cubierto los dos frentes de esta guerra. Ahora, para que todo quede claro, vamos a condensarlo en un resumen táctico final, una especie de chuleta de bolsillo para la clínica. Vamos a repasar la tabla. Que el paciente no orina, furosemida, que tiene vómitos por la uremia, omeprazol o similar, para la hipertensión y la pérdida de proteínas, benacepril, y para el dolor, aquí viene lo más importante, prohibido AINES. Usaremos opiáceos, pero siempre ajustando la dosis a cómo esté funcionando ese riñón. Este esquema es oro puro. Y para acabar, una última reflexión. Después de todo lo que hemos comentado, ¿qué fármaco de uso súper extendido debería hacernos ahora pararnos a pensar 2 veces antes de recetarlo? La respuesta, obviamente, son los AINES. Esa simple pausa, ese momento de reflexión antes de usarlos, es probablemente la lección más valiosa que nos llevamos hoy.